1886, Atlanta, Georgia. Un farmacéutico adicto a la morfina mezcla un jarabe oscuro en una tina de cobre. No lo sabe todavía, pero lo que acaba de crear va a contener cocaína de verdad. Va a venderse como medicina y 140 años después, va a ser la bebida más consumida del planeta. Pero esa no es la parte rara de esta historia. La parte rara es lo que sigue adentro de la botella y lo que pasa cuando una empresa con una fórmula secreta llega a un pueblo donde no hay agua. Antes de que termine este video, vas a entender por qué esa botella que tienes en la nevera es uno de los acuerdos legales más extraños del mundo moderno y por qué hay aldeas enteras en India y México que llevan 20 años peleando contra ella. Coca-Cola es una bebida. Eso es lo que todos crecimos pensando. Es dulce, es burbujeante, es la chispa de la vida. Es el comercial de Navidad con los osos polares. Es la botella de vidrio que tu abuelo tomaba fría en una tarde de domingo. Es marketing, es felicidad, es inocente. Crecimos viendo esos comerciales. Papá Noel rojo y blanco. Un diseño que, por cierto, popularizó Coca-Cola en 1931. Crecimos asociando esa marca con momentos felices, cumpleaños, bodas, la cena de los domingos y la receta. La receta. Nos contaron que es el secreto mejor guardado del mundo, que está en una bóveda en Atlanta, que solo 2 ejecutivos la conocen y que no pueden viajar en el mismo avión. Esa historia te la han repetido tantas veces que probablemente la creíste sin pensarla. Tú abres una lata, escuchas ese psh, tomas un trago, sientes el burbujeo y piensas que estás tomando agua con azúcar y caramelo, una bebida normal, hecha por una empresa normal, como cualquier otra. Bueno, vamos a hablar de eso, porque casi nada de lo que acabo de decir es verdad. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Tú tomas Coca-Cola? ¿Una vez al día? ¿Una vez por semana? ¿La tienes ahora mismo en tu refrigerador? Si la respuesta es sí, este video es para ti. Cuéntame en los comentarios cuántas tomas a la semana. Vas a ver por qué te lo pregunto. Lo que la gente no sabe, y lo que casi nadie te va a contar, es que Coca-Cola, la empresa, todavía importa hojas de coca. En el año 2026. Hoy, mientras tú lees esto, sí, las mismas hojas con las que se hace la cocaína. No es un mito, no es una teoría de internet. Es un permiso oficial de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Hay una sola empresa en todo Estados Unidos autorizada para importar hojas de coca legalmente. Se llama Stepan Company. Su planta está en Maywood, Nueva Jersey, y cada año reciben entre 56 y 588 toneladas métricas de hojas de coca de Perú y Bolivia. Stepan procesa esas hojas, le saca la cocaína pura, que vende a la industria farmacéutica como anestésico, y le manda el extracto sin droga a Coca-Cola, en Atlanta. Lo llaman, dentro de la empresa, mercancía número 5. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder hasta una farmacia en Atlanta en 1885, porque todo empezó con un hombre llamado John Pemberton, tomando una decisión que nadie en ese momento entendió lo que iba a significar. John Steve Pemberton no era un genio del marketing, era un veterano de la guerra civil estadounidense y era adicto a la morfina. Lo habían herido en una batalla en 1865. Le abrieron el pecho con un sable de caballería. Para soportar el dolor, le recetaron morfina. Y como a tantos otros soldados de su generación, la morfina no lo soltó. Pemberton era farmacéutico y empezó a buscar, durante años, una sustancia que le permitiera dejar la morfina. Algo que diera energía, que quitara el dolor, que se sintiera bien. En 1885 encontró una receta francesa. Se llamaba el vino Mariani. Era vino tinto mezclado con extracto de hojas de coca. Lo tomaban el Papa León XIII, la Reina Victoria, Thomas Edison. Era legal, era prestigioso, era una droga. Pemberton copió la fórmula, la mejoró. Le agregó nuez de cola, que tiene cafeína natural, y la lanzó en Atlanta como vino Pemberton. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando? Es la misma pregunta que yo me hice cuando descubrí esto. La respuesta es que a nadie le parecía raro. La cocaína era legal, se vendía en farmacias, se la daban a los niños para el dolor de muelas. Pero entonces pasó algo que cambió todo. En 1886, Atlanta aprobó la prohibición del alcohol. Pemberton tenía un problema, su producto tenía vino, y ahora el vino era ilegal, así que lo reformuló. Sacó el alcohol, dejó la cocaína, le agregó más azúcar y un jarabe de caramelo para que tuviera mejor sabor, y lo registró con el nombre de los 2 ingredientes activos.
Hojas de coca, nuez de cola Coca-Cola. La primera versión que se vendió tenía aproximadamente 9 miligramos de cocaína por vaso. Para que entiendas la escala, una raya promedio que se vendía en la calle en los años 80 tenía entre 20 y 30 miligramos. 3 vasos de Coca-Cola del año 1886 equivalían a una dosis recreativa y se vendía como medicina. La publicidad decía, textualmente, que curaba el dolor de cabeza, la melancolía y la impotencia. La tomaban damas en sociedades de Atlanta. La tomaban obreros para aguantar turnos de 14 horas. La tomaban niños. Pemberton murió en 1888. Pobre, todavía adicto a la morfina. Antes de morir, vendió los derechos de su fórmula a un empresario llamado Asa Candler. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque lo que pasó después cambió todo. Asa Candler entendió algo que Pemberton nunca entendió. La cocaína era el problema, no la solución. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos empezó a crecer una histeria racial. Periódicos del sur, sobre todo en Georgia, en Mississippi, en Alabama, empezaron a publicar notas falsas diciendo que los hombres negros que consumían cocaína se volvían incontrolables y atacaban a mujeres blancas. Era propaganda pura, pero funcionó. En 1903, Candler tomó una decisión empresarial. Eliminó la cocaína de la fórmula, no por ética, no por salud, por marketing, porque su producto estaba siendo asociado con un grupo social que el sur blanco quería marginar. Pero, y esto es lo importante, no eliminó las hojas de coca, solo cambió el proceso. Empezó a usar hojas de cocainizadas, es decir, hojas a las que le sacan la cocaína primero, en una planta industrial, antes de mandarlas a la fábrica de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el sabor. La fórmula necesitaba ese extracto. Sin él, no sabía igual. Y así nació uno de los acuerdos legales más extraños del mundo. Coca-Cola necesitaba hojas de coca, pero las hojas de coca eran ilegales en Estados Unidos. Solución: una excepción específica, escrita en la Ley Harrison de Narcóticos de 1914, que permitía la importación de hojas de coca exclusivamente para fines comerciales no medicinales. Esa frase se escribió, literalmente, para que Coca-Cola pudiera seguir operando. En 1961, cuando Naciones Unidas firmó la Convención Única sobre Estupefacientes, el tratado que prohibió globalmente la cocaína, Estados Unidos pidió y consiguió una excepción para Coca-Cola. Está escrita en el tratado, puedes buscarla. Hojas de coca permitidas para agente saborizante en el que se haya removido el alcaloide. Eso significa que la ONU, en un tratado internacional firmado por casi todos los países del mundo, hizo una excepción específica para una bebida. Detente un segundo. Si tú estuvieras en esa situación, en ese momento, con ese poder de cabildeo, ¿qué habrías hecho? Piensa la respuesta de verdad antes de seguir. Porque la respuesta dice mucho sobre cómo funciona el mundo. Mientras tanto, Coca-Cola crecía, y crecía, y crecía. En 1929 ya estaba en 76 países. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Eisenhower pidió personalmente que se enviaran 3 millones de botellas mensuales a las tropas. La empresa instaló 64 plantas de embotellado, siguiendo al ejército estadounidense por Europa, África y el Pacífico. Cuando la guerra terminó, esas plantas no se cerraron, se quedaron. Y aquí entra el segundo problema, porque para hacer Coca-Cola, la bebida, necesitas algo que no es cocaína, ni cafeína, ni jarabe de caramelo. Necesitas agua, mucha agua. Por cada litro de Coca-Cola que sale embotellado, se necesitan, según las propias cifras de la empresa, alrededor de 2 a 3 litros de agua para producirlo. Lavado, enfriamiento, limpieza de tanques. Si sumas el agua que se usa para producir el azúcar de caña que va dentro, la huella sube a más de 70 litros por litro de bebida. Voy a contarte algo aquí que casi nadie ha conectado, y cuando lo entiendas no vas a poder dejar de verlo. Coca-Cola tiene plantas embotelladoras en los lugares más áridos del planeta, en el desierto de Rajastán, en el sur de México, en el sur de España, en zonas de África subsahariana. ¿Por qué? Porque el agua ahí es barata, y porque los gobiernos locales no tienen el poder de cobrar lo que cobrarían en Alemania o Suiza. Plachimada, estado de Kerala, India. Año 2000 es un pueblo de unos 10.000 habitantes, mayoría agricultores. Cultivan arroz, coco, plátano. Hindustan Coca-Cola Beverages, la subsidiaria india de Coca-Cola, abre una planta embotelladora ahí. Al principio, los habitantes están contentos. Hay empleos.
Hay desarrollo. Hay una empresa multinacional que cree que su pueblo vale algo. 3 años después, los pozos se están secando. Una mujer llamada Mayilama, una agricultora analfabeta de la comunidad Adivasi, los pueblos indígenas de India, empieza a documentar lo que está pasando. Su pozo, que había dado agua durante 3 generaciones, se queda seco. El agua que sale de los pozos vecinos huele raro. Los cultivos se mueren, los niños se enferman. El Comité de Alto Poder del gobierno de Kerala investiga. Sus conclusiones, publicadas en 2010, son contundentes. La planta extraía más de 1 millón de litros de agua por día del acuífero. El acuífero no aguantaba. Los suelos alrededor tenían lodos con plomo, cadmio y cromo. 3 metales pesados que la Junta Estatal de Control de la Contaminación documentó oficialmente. La compensación recomendada: 216 crores de rupias, unos 48 millones de dólares. Coca-Cola la rechazó. Apeló, litigó. La planta cerró en 2004. Pero la compensación, 22 años después, sigue sin pagarse. La ley que crearía el Tribunal Especial para que las víctimas reclamaran fue aprobada por la legislatura de Kerala en 2011, pero todavía espera la aprobación del presidente de India. En 2023, Coca-Cola ofreció devolverle el terreno al gobierno. Los activistas dijeron: primero la compensación. Sigue sin pagarse. Mayilama, la agricultora analfabeta que empezó la lucha, murió en 2007. Nunca vio un centavo. Y eso es solo Kerala. En Mehdiganj, en el estado de Uttar Pradesh, la Autoridad Central de Aguas Subterráneas documentó que el acuífero pasó de seguro en 1999 a crítico sobreexplotado después de la llegada de la planta. La cerraron en 2014. Y eso es solo lo que sabemos, lo que está documentado, lo que se pudo probar. Esto no es historia antigua. Esto está pasando ahora mismo. San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, México. Mientras lees esto, es una ciudad turística colonial rodeada de montañas en una región indígena. La planta de Coca-Cola FEMSA en San Cristóbal extrae, según concesiones de Conagua, la Comisión Nacional del Agua, más de 1 millón de litros de agua por día del acuífero local. Mientras tanto, los habitantes de San Cristóbal reciben agua potable en sus casas 2 o 3 días por semana. El resto de los días, compran pipas o compran refrescos. ¿Sabes cuál es la bebida más consumida en San Cristóbal de las Casas? Coca-Cola. Cada habitante consume en promedio más de 800 litros de Coca-Cola al año. Es el consumo per cápita más alto del mundo. Más que Estados Unidos, más que México en general. ¿Por qué? Porque a veces la Coca-Cola es más barata o más fácil de conseguir que el agua limpia. The New York Times documentó esto en 2018, The Guardian en 2022, Al Jazeera en 2025. Los reportajes existen, las cifras existen. Las concesiones de Conagua, que cobran a la empresa tarifas industriales bajísimas comparadas con lo que paga un ciudadano normal por metro cúbico, están publicadas y son verificables. Coca-Cola dice, en su reporte ambiental 2024, que cumple con todos los permisos, que está logrando neutralidad de agua, es decir, devolver al ambiente la misma cantidad de agua que extrae mediante proyectos de recarga, que la urbanización rápida y la falta de infraestructura nacional son las verdaderas culpables. Tal vez. Pero el hecho concreto es que en San Cristóbal, hoy, en este momento, hay niños tomando Coca-Cola en biberones porque no hay agua limpia. ¿Tú lo sabías? Honestamente. Antes de este video, ¿tenías idea de que hay pueblos donde la Coca-Cola es más fácil de conseguir que el agua? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuántos lo sabíamos y cuántos no. Ahora ya lo sabes. Coca-Cola no vende una bebida. Vende un acuerdo legal escrito hace 100 años, con una excepción narcotraficante, embotellado con agua que, en muchos lugares, ya no le pertenece a nadie más. La pregunta que tienes que hacerte no es si Coca-Cola tiene cocaína. Esa es la pregunta fácil. La respuesta es no, y a la empresa le encanta esa pregunta, porque la respuesta la deja limpia. La pregunta real es otra. ¿Cómo es posible que una bebida llegue a tu refrigerador más fácilmente que el agua potable? ¿Quién decidió que eso estaba bien? ¿Y por qué nadie lo está deshaciendo? Una fórmula es secreta. Una excepción de la ONU es pública. Un pozo seco es para siempre. Si este video te abrió los ojos a algo, dale me gusta para que más gente pueda verlo. Y si quieres saber qué otra historia que crees conocer en realidad es completamente diferente a lo que te contaron, suscríbete, porque el próximo video es sobre Nestlé, y el día que una empresa suiza decidió que el agua no es un derecho humano, sino un producto.
Nos vemos ahí.